Buenas, soy Pelayo y voy a hablar sobre la evolución del sistema educativo en España. En esta presentación vamos a abordar los principales aspectos sobre la evolución del sistema educativo español desde que tenemos constancia de la Edad Media hasta la actualidad. En primer tiempo se presentarán las principales características, así como los cambios que se han ido introduciendo en nuestra educación a lo largo de la historia, analizando minuciosamente estos aspectos en cada época y preguntándonos, ¿verdaderamente podemos llamarlo evolución? Para terminar, expondremos una conclusión en la que se responderá a la pregunta formulada anteriormente y veremos por qué la evolución no es un cono de diversidad creciente, sino decreciente. Edad Media. La enseñanza en esta época se daba en escuelas, que eran locales en las catedrales. Posteriormente se fueron creando más colegios que permitieran una mayor accesibilidad para la gente menos pudiente, pero con capacidades. En estos centros se daban los títulos de bachiller, licenciado, máster y doctor. Alfonso X fundó el Estudio General de Salamanca en 1218, que posteriormente pasaría a ser una de las primeras universidades de España junto con la de Palencia, fundada en 1212. Edad Moderna. En esta época las universidades hicieron una limpieza de sangre, es decir, solo los nobles podían acceder a estos centros más prestigiosos. Los colegios mayores y menores estaban destinados para la gente menos privilegiada. Humanismo. Los príncipes e infantes estudiaban con los humanistas más reconocidos. Su preparación estaba basada en la educación física debido a que los príncipes estaban destinados a ser jefes de ejército. La burguesía y baja nobleza asistían a colegios y universidades. Solían estudiar las carreras de teología, medicina, latín y artes liberales. Ilustración. La llegada de los Borbones a la corona de la monarquía española trajo consigo políticas ilustradas, pero que afectaron un poco al ámbito educativo. El gobierno de Carlos III reformó las universidades y los colegios universitarios. Estas reformas trajeron la implantación del Real Estudio en Madrid, donde se empezó a enseñar bellas letras, matemáticas, física, derecho natural y de gentes, griego, hebreo, etc. Durante el reinado de Fernando VII. Fernando VII produjo una reacción absolutista que, entre otras consecuencias, implicó el otorgamiento a la Iglesia Católica de papel preponderante sobre la educación. Para las universidades se creó una nueva Junta de Instrucción Pública destinada a la elaboración de un programa más acorde con los principios del absolutismo. Se implantaron leyes para regular la educación sin que pudiera darse lugar a ideas revolucionarias o liberales. Segunda mitad del siglo XIX. No fue hasta 1857 cuando se promulgó la Ley Moyano, estableciendo que la enseñanza podía ser pública o privada, siendo el gobierno el director de la enseñanza pública e interventor en la privada para asegurar su formalidad académica. El gobierno se comprometió a cubrir el mantenimiento de las escuelas públicas. Los libros de texto eran iguales en todas las provincias y los maestros debían pasar una serie de exámenes para certificar sus conocimientos. La educación quedó dividida en tres periodos. Primero, 6 años de duración, obligatoria para niños y niñas. A los niños se les enseñaba geometría, física o agricultura, mientras que a las niñas las asignaturas comprendían labores domésticas o dibujo. Segundo, bachillerato, 6 años de duración, con una prueba final. Se impartían en centros tanto públicos como privados y las materias estaban reguladas por el gobierno. Tercera etapa, la universidad. Solo podía cursarse en centros públicos con profesores nombrados por el gobierno. Segunda República. Introducción del bilingüismo que se defiende desde Cataluña. Se dice que en el caso del catalán la enseñanza se practicará en lengua materna hasta los 8 años en la escuela, bien el castellano o bien el catalán. Se regula y suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, basándose en la libertad religiosa, libertad de la conciencia del niño y la del maestro. La educación pública debe ser laica. La atención a la escuela primaria, ya que se pensaba que era la piedra angular de la educación. Se propusieron la construcción de 27.000 escuelas para escolarizar al millón de niños que no asisten a la escuela, ya que en aquel momento no había. La educación pública debe ser una función esencial del Estado. Se acepta la existencia de la enseñanza privada siempre que no persiga fines políticos o religiosos. Defiende la coeducación, es decir, la educación mixta, donde niños y niñas deben formarse juntos conforme al mismo programa. Esta idea sería aplicable a todos los grados de enseñanza. La educación pública se quedó dividida en tres periodos. Primaria, que tendría las modalidades, la voluntaria de 4 a 6 años y la básica de 6 a 12 años. Secundaria consistiría en dos ciclos, prolongación de primaria de los 12 a los 15 años y preparación para cursos universitarios de 15 a 18 años. Después de la selectividad se accedería a la universidad. Franquismo. Ley sobre la educación primaria de 1945, promulgada en la posguerra española. Esta ley solo afectó a la enseñanza primaria. Recogía la ideología del régimen de Franco, considerando la educación como un derecho de la familia, la Iglesia y el Estado, por lo que ésta se veía marcada por el pensamiento nacional católico. Por ello, la educación primaria tenía un carácter confesional y patriótico. Establecía su obligatoriedad, autoridad y la separación de sexos, así como el uso perceptivo de la lengua española en todo el territorio nacional. La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953 era una ley confesional e ideológica. A las enseñanzas medias se accedía mediante una prueba de ingreso. La ordenación estableció un bachillerato que constaba de un bachillerato elemental de 4 años de duración, una reválida para acceder al bachillerato superior de 2 cursos más y otra reválida. Además, existía un curso de preparación para la universidad. La Ley General de Educación de 1970. La estructura del sistema educativo quedó establecida como educación maternal de 2 a 4 años, educación preescolar de 4 a 6 años, que era voluntaria y se impartía en centros públicos y privados. Educación general básica, EGB, de 6 a 14 años, era obligatoria y gratuita. Bachillerato unificado polivalente BUP. Para entrar se necesitaba el título de EGB. Constaba de 3 cursos de los 15 a los 18 años. Podía escoger una especialidad, letras, ciencias y mixtos de ambos.
Orientación universitaria. COU, que nació con la pretensión de orientar al alumno en la elección de carrera, además que era obligatorio para acceder a la universidad, y además servía para preparar la posterior selectividad. La universidad quedaba dividida en tres partes. Diplomatura, de 3 años de duración. Se cursaba en las escuelas universitarias y no era preciso superar la selectividad. Licenciatura en Ingeniería o Arquitectura. 5 años de duración. Se cursaba en las facultades universitarias después de superar la selectividad. Doctorado, que era el máximo título universitario. Exigía cursar determinados créditos repartidos en 2 años y terminaba con la presentación de una tesis doctoral. Restauración democrática. Con la restauración de la democracia en España, se restauraron también las leyes sobre la educación. La Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE, en 1990, regulaba la participación de la enseñanza a la comunidad educativa, el derecho a la educación y determinaba la dirección democrática. Se eliminó la separación de sexos y la educación dejó de tener un carácter tan religioso y patriótico. Ha habido muchas leyes en esta época, debido al constante cambio de gobierno que se ha estado produciendo desde la instauración de la democracia, en 2006, con la llegada de la Ley Orgánica de Educación LOE, que regula las enseñanzas educativas en los diferentes tramos de edad en la educación en España, siendo obligatoria la educación hasta la ESO o los 16 años. En 2013 se instauró la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que es la que actualmente está vigente. Conclusión. Al concluir este proyecto nos damos cuenta de que es cierto que ha habido una evolución del sistema educativo, como hemos visto, desde la Edad Media hasta el siglo XIX ha experimentado una evolución importante, pasando de educación solo para los pudientes a ser pública. Pero si nos paramos un segundo a pensar y nos preguntamos, del siglo XIX al 2020, no ha cambiado tanto como nos hubiera gustado.